algo bastante fecundo, esperemos, y también íntimo. También agradecemos a los dueños de casa, agradecemos a la Casa Museo La Sebastiana, en la persona de Sergio Muñoz, que siempre es muy amable en facilitarnos el espacio y en generar todas las condiciones para que la estadía sea lo más cómoda posible. Muchas gracias también por eso, Sergio. Voy a hablar muy poquito. Ya conocen más o menos, algunos ya conocen el contexto en el cual este libro surge, o al menos el contexto en el cual ingresa el catálogo de la editorial, para luego dar plazo al diálogo que vamos a tener acá. Este libro ingresa a nuestro sello editorial luego de la publicación de 2 títulos de Carlos. Son títulos recientes, pero que configuran la misma obra, el ejercicio de la memoria que hace Carlos. Y esos libros son El golpe llegó a golpearnos, Radio Recreo que hora es, y Valparaíso Cerro Cordillera. Este libro, Valparaíso, Nostalgias del Océano, cierra este ejercicio de memoria, pero se articula con esos otros 2 títulos que he comentado. En general, la obra ha tenido muy buena recepción, tanto crítica, pero particularmente del público. Y creemos que ha sido un acierto porque ha generado, a diferencia de otros títulos que integra la colección, la Biblioteca del Paraíso. La Biblioteca del Paraíso se compone de distintos registros, hay obras literarias, fotográficas, crónica histórica, investigación histórica propiamente tal. Pero lo que ha ocurrido con este ejercicio memorístico de Carlos ha sido lo que acá mismo apreciamos, digamos, la rearticulación o la revitalización de redes, de conexiones, de sociabilidades que quizás estaban un poco dispersas o fracturadas. Y en ese sentido, son libros, los 3 libros han generado lo mismo. Lo vemos nosotros en la oficina, tenemos una oficina en Valparaíso y de pronto llega gente del Cerro Cordillera, por ejemplo, a buscar el libro del cerro, porque a veces no reciben el título, pero saben que existe el libro de mi cerro y yo vengo a buscar ese libro de mi cerro, ¿no? Y es bastante interesante, es muy hermoso lo que ocurre. Son libros que están movilizando encuentros, están movilizando diálogos y están movilizando conexiones. En un país que se fracturó tan brutalmente y que durante mucho tiempo tuvo esas relaciones interpersonales suspendidas o puestas en paréntesis o estaban extremadamente mediatizadas por otros factores. Me parece muy sano y muy prometedor que volvamos a encontrarnos en torno a estas propuestas de memoria y que además estas propuestas susciten otras memorias, porque el lector se siente llamado a completar o a complementar algo que él estima debiese también haber estado allí. Algo de eso es lo que vamos a compartir ahora con esta conversación, en donde Carlos ha invitado a don Fernando Morris, que es profesor de Estado, y entre ellos van a desarrollar un diálogo y posteriormente, si les parece y están de ánimo, pueden también formular algunas preguntas o comentarios para intercambiar con el autor. Dejo entonces con ustedes a Carlos Carsten. Hola, buenas tardes. Agradezco a todos los que me acompañan. Como siempre, hay algunos que han estado presentes en más de uno de los lanzamientos y presentaciones que hemos hecho en Valparaíso, principalmente algunos del centro de ex alumnos del Liceo Eduardo Navarra. Aquí se conjugan varias generaciones que siempre, como bien decía recién Ernesto, el libro en el fondo está gatillando eso, el reencuentro de distintas generaciones que pasaron por el liceo. Esto de que nos estamos reencontrando de alguna manera, a los liceanos nos pasa eso, nos estamos reencontrando todo el tiempo en distintos lugares y a través de distintas personas. A nosotros nos pasaba cuando teníamos que viajar, ya sea por turismo, por lo que sea, y a donde llegáramos, a Barcelona, París, en alguna oportunidad con Claudio en París, siempre encontrábamos gente que estaba asociada a Valparaíso y al liceo y al Wander. Así que siempre lo estábamos retroalimentando. En el fondo, hoy día efectivamente
recibió un WhatsApp que Eduardo le llegó la invitación que salió ayer de Reel por Facebook y decía, dile a Fernando que lo recordamos con mucho cariño con Penélope. Y yo le derivé dos líneas que llegan por WhatsApp, porque otra de las cosas que cuando escribíamos cartas escribíamos cosas muy largas, pero en WhatsApp escribimos 2 líneas. Y después en la tarde me llegó otro que no me alcancé a derivar porque estaba cerrando el computador y que dice: hoy me llegó tu libro por correo. Mientras ustedes estén presentando con Fernando Morris, yo lo estaré leyendo. Es decir, nos estamos reencontrando de alguna manera siempre, liceanos, porteños, y eso es importante lo que mencionó recién Fernando. Ahora vamos a conversar un poco. Ernesto va a jugar el rol así como hacer algunas preguntas que a lo mejor después podemos darle a ustedes la posibilidad que hagan preguntas también. Y ahí invito nuevamente a Fernando porque pueden hacerle preguntas a él, o a mí, o a Ernesto, a quien quiera. Sí, en honor al tiempo yo voy a hacer un par de comentarios, en realidad, más que preguntas. Son comentarios de la manera en que he logrado, desde la perspectiva de editor, apreciar la recepción que existe sobre la obra. Uno aprecia dos recepciones sobre las obras en general, una recepción crítica y una recepción lectora. Y voy a tratar de evitar las categorías, como ha expresado acá el profesor, pero cuesta salirse de ellas. Y hay algo que me comentó un periodista de acá de la región, y que me llamó mucha atención porque hizo una observación muy bien intencionada, pero que yo no la había apreciado en su justa medida. Y me decía: el problema con los libros de Karsten es que nombra y apellida. Y eso no se hace mucho en Chile. O sea, en Chile se hacen críticas y se tiran al voleo. No se identifica, no se menciona, no dice, no, son todos los corruptos. ¿Pero quiénes? No todos. No, ¿para qué dar nombres? Y hay como una cultura chilena que es bastante... que escamotea, que es cobardona en realidad, que es timorata, que no anuncia, no dice, todo queda como medio filo, todo se tira un poquito la piedrita, pero se recoge la mano de inmediato y todo. Y ese comentario era a raíz del primer libro, del golpe llegó a golpearnos. Porque ahí se enuncia, y se nombra y se apellida, o sea, se identifica de manera completa. Me parece que eso es extremadamente interesante y me hizo pensar en lo siguiente, que hay una producción de crónica histórica importante en la región, pero que precisamente tiene esa condición, o la condición de centrarse mucho en la ciudad y en los objetos de la ciudad y no en las relaciones de las personas, o bien de mencionar encubriendo. Existió un artista en tal época que hizo tal cosa, jamás se menciona y queda todo en esa medianía. Y no sé si te lo propusiste o no en realidad, pero quería comentarte eso en primer término. Esa recepción que está teniendo y esa necesidad, yo creo además, que me parece que el país ha cambiado sustancialmente y ahora es necesario, imperioso nombrar. O sea, y nombrar y apellidar. O sea, es una suerte como de funa literaria lo que está ocurriendo acá. En todo sentido, digamos. Es exponer. Y me parece extremadamente interesante exponer, porque durante años se hizo un pacto acá de ocultamiento, de silenciamiento, de mejor dejemos las cosas así. Y por desgracia eso se transformó en una suerte de praxis cultural. O sea, nos acostumbramos a ser timoratos, nos acostumbramos a no enunciar de la manera que corresponde enunciar las cosas. Yo no sé si eso te lo planteaste o no, pero está generando como ese tipo de lecturas, esa es la primera cosa. Y te pego junto con eso, al tiro, algo que también me han comentado, pero chicos más jóvenes. El libro de Cordillera está aumentando unas lectorías que yo no tampoco sospechaba. Y hay sectores organizados ahora en el Cerro Cordillera,
Muchos de sus sectores son pro-anarquistas, tienen sensibilidades anarquistas, entonces no tienen como las vinculaciones ni efectivas, ni epocales, ni ideológicas con la Unión Popular. O sea, claramente ¿no? Es otro tiempo, otra generación, otro espacio. Pero sin embargo están encantadísimos con saber qué calle están pisando. Porque no sabían qué calle estaban pisando. Porque por desgracia, como se rompieron los vasos comunicantes, como no se hizo la transmisión de la memoria histórica, no es que las nuevas generaciones crean que están refundando, que están descubriendo una vez más la pólvora, sino que simplemente no sabían qué cosas habían ocurrido antes en Cerro Cordillera. Y eso me parece extremadamente interesante. Es muy bonito, es muy potente lo que ocurre en este espacio cuando ustedes se reúnen. Pero con el libro está pasando otra cosa muy potente también, que es que está haciendo una conexión con otra generación, que no tenía por qué saber de estas cosas. Y no me cabe duda que también algunos alumnos de ahora, los niños ahora de tercero, cuarto medio seguramente, o quizás inclusive primero y segundo de Eduardo Labarra, cuando empiezan a encontrar el libro, cuando empiezan a formular preguntas con el libro, también van a hacer lo mismo que están haciendo estos chicos que están ahora en el Cerro Cordillera, construyendo sus propias organizaciones, construyendo su propio activismo social, que están tratando de pensar el cerro de una manera distinta, y se encuentran con esta memoria y pueden por fin hacer cosas que a veces ni siquiera la propia familia le habían dicho. Porque ocurre lo que decía al principio. Como se suspendió la transmisión histórica también, en algunas familias, producto del trauma, se instaló el silencio y no se realizó esta post. Primero, yo no sé si tú pensaste, cuando nombras y apellidas, si eso fue explícito, fue una propuesta programática tuya de decir, bueno, ahora voy a, para decirlo muy cristiano y muy pedestremente, voy a pasar mi cuenta y voy a nombrar. Y si has pensado o proyectaste que estos libros eventualmente podían también trascender como esta suerte de comunidad lectora y llegar a otros públicos, particularmente más jóvenes. Vamos por partes. En relación a la primera pregunta, si acaso yo me propuse dar los nombres. El primero era un testimonio y efectivamente había que dar los nombres a quien yo identificaba dentro del testimonio como parte del aparataje de la universidad. Y en ese sentido, cuando llegué a denunciar como testimonio lo que había sucedido en la universidad, probablemente se sabía dentro de la universidad quiénes eran quiénes, pero fuera de la universidad no se sabía. También lo hice con mucho cuidado porque tenía rabia, porque la universidad para algunas cosas me presenta como exalumno, pero en realidad desde que la universidad me expulsó por temas políticos, nunca me dio ningún otro reconocimiento. Los reconocimientos fueron individuales, fueron de personas que me ayudaron cuando yo regresé, pero a nivel de personas, no a nivel de universidad, no a nivel de institución. Y yo lo que dije fue, nosotros sufrimos siendo alumnos de una universidad, y la universidad tiene algo que decir, y nunca ha dicho nada, salvo un monolito para decir que nunca más suceda. Pero nosotros le hemos planteado a la universidad, ustedes ni siquiera tienen el listado de quienes el año 73 tuvieron que salir de esta universidad. Algunos salieron con los marinos a bayonetas y a culatazo como Raúl Zurita, y otros salieron arrancando y no volvieron más. Y otros están desaparecidos. Y ustedes no tienen ni siquiera ese listado, ni siquiera se han hecho eso. Ningún alumno ha recibido ninguna reparación durante el periodo de democracia. Entonces había mucho dolor, mucho sentimiento de rabia. Pero también tenía que ser muy cuidadoso, porque podemos acusar, como tú decías, y decir al voleo, algunos que estuvieron como estudiantes de nuestro lado, hoy día son profesores y han callado. Y es duro, porque también
está el hecho de que tienen que vivir en esta sociedad, tienen que sobrevivir, y eran profesores, pero también habían sido de izquierda y sabían quiénes éramos nosotros, y nosotros sabíamos quiénes fueron ellos. Y después silenciaron su carrera profesional. A ellos no los acuso. Yo acuso a los que llegaron el 72 a intervenir en la universidad por el Servicio de Inteligencia Naval y a los que estuvieron con las manos manchadas. A esos sí los acuso. Y sin problema, nunca tuve temor. Algunos familiares a veces me dijeron, Carlos, ándate con cuidado. Pero en realidad, si no lo decimos ahora, no lo íbamos a hacer nunca. Yo lo dije 40 años después. No lo dije... creo que había tiempo para decirlo. Había tiempo para testimoniar. Los 30 años y los 40 años del golpe fueron motivos para muchos testimonios. Y este fue uno de ellos. Sobre seguir dando nombres recién, también Fernando dice, trata muy bien a alguien que fue muy cruel. Sí lo había puesto el nombre, Luis Álvarez. Se decía llamar el rey de los hunos, con H. Nos hacía leer la editorial del Mercurio, en periodo del 69, 68, 70, donde salía la campaña del terror. Y esa era la historia, digamos, social que él quería enseñar. No era la historia que trajeron después esta camada de profesores nuevos como Riveros, Alarcón, el mismo Mondaca. Y yo lo puse en el libro, pero me lo borraron. Y fueron en las correcciones, me dijeron, mira, da todas las señales de quién es, pero no lo digas porque nos podemos quedar con un tema legal. Así que, por como la acusación era dura, él fue responsable de muchos de los profesores que salieron del Eduardo Labarra. Era difícil no decirlo, pero bueno, también hay que custodiar a la editorial de que no nos vayamos a meter en temas legales. Por alguien que no vale la pena. Decir entonces que después fue gratificado, además está muerto, que fue gratificado o beneficiado con el, después que hizo lo que hizo con la rectoría del Liceo 3, todos sabían a quién me refería. Así que sí, hay una necesidad a esta altura de decir las cosas y decir a quién tenemos que acusarlo. En el primer libro a mí me sorprendió, que probablemente también le debe haber sucedido a las liceanas que están aquí presentes, una de las autoras, Amini Calderón. Fuimos liceanas para el año 73, un libro primordial en la lectura también de liceanos, que en una oportunidad el magistrado de los derechos humanos de Valparaíso, Jaime Arancía, también ex alumno de Eduardo Labarra, generación 67, me dijo, Carlos, ¿me puedes pasar un libro limpio? Yo le dije, ¿un libro limpio que está sucio? No, es que yo lo compré a RIL y le puse una cantidad de notas y ahora me doy cuenta de que necesito dejarlo como parte de las acusaciones que yo estoy haciendo en los tribunales y tiene que estar limpio. Es decir, el libro para eso también ha servido, por eso están los nombres, para poder ser parte de las acusaciones a aquellos que cometieron atrocidades. Sobre la segunda pregunta, que es si yo había visualizado que se iban a generar conversaciones, discusiones sobre el libro, principalmente tanto a nivel de la universidad como del Cerro Cordillera, porque está recién saliendo. Bueno, no, pero sí recuerdo que en alguna presentación llegaron unos sanzanos de generaciones anteriores mías a preguntarme por qué no había escrito sobre la reforma y la huelga, por qué había mencionado eso tan someramente y había puesto fotos. Y yo les dije, pero lo lógico es que si ustedes vivieron esa época, ustedes lo escriban. Y justamente el año pasado
salió un libro que se llama 50 años de la reforma y la huelga en la Universidad de Santa María. Entonces también el libro da para eso, da para ese diálogo. Recién Concha decía, oye, yo tengo una cantidad de fotos y anécdotas que quisiera traspasarte para que podamos hacer una segunda parte. Las segundas partes son buenas, pero también es bueno que otros también tomen esa pluma, como hicieron los de la Santa María. Y va a seguir esta cosa. En el tema de Cordillera, a mí me ha llamado, curiosamente, me han contactado por Facebook, mucha gente de Cordillera. Lamentablemente, como estoy en Santiago, siempre me citan cuando no puedo venir. Y gente como, hay un arquitecto que estaba haciendo un trabajo de recuperación de las quebradas del Cerro Cordillera, tratando de mejorar escala y plantar para evitar el tema de lo que sucede en las quebradas, basura e incendio. Y recuperarlas también como parque, las quebradas, no dejarlas para que sean basurales. Y él me pidió que viniera a hablar sobre el Cerro Cordillera porque estaban trabajando y habían hecho lectura del libro, que lo que dice acá es correcto. Y me han llamado de la Escuela 13, me han llamado de varios lugares en la misma onda, y yo no he podido asistir. Es tanto que le dije a Ernesto en una oportunidad, Ernesto, si pudiesen ustedes manejar eso, de tal manera que yo podamos agendar algo más en una línea más que podamos sensibilizar fecha y no que me digan, ¿sabes qué? La Escuela 13 está teniendo un workshop el jueves y el viernes y te necesitan, no puedo, yo no puedo, lamentablemente me pasa ahí lo de Fernando. Es difícil las agendas como para a veces poder flexibilizar y poder venir a cualquier hora. Así que sí, eso se da. Pero me di cuenta que se está dando, pero no fue algo que yo lo haya pensado que iba a suceder.